El caso Jeffrey Epstein sigue cautivando el interés público y provocando innumerables teorías de conspiración. Epstein, un rico financiero y delincuente sexual convicto, fue arrestado en 2019 acusado de tráfico sexual de menores. Su arresto arrojó luz sobre una red de individuos poderosos que habían estado asociados con él a lo largo de los años. Las conexiones de Epstein con figuras prominentes de los mundos de la política, los negocios y el entretenimiento despertaron las cejas y alimentaron la especulación desde los expresidentes hasta la realeza británica. Su vasta red de conocidos influyentes se convirtió en objeto de escrutinio. Nacido en 1953 en Brooklyn, Nueva York, Jeffrey Epstein saltó a la fama como financiero, administrando fondos para clientes adinerados y estableciendo sus propias firmas de inversión. Cultivó una imagen de riqueza y sofisticación, lo que llevó a invitaciones a círculos sociales de élite. Sin embargo, las acusaciones de conducta sexual inapropiada comenzaron a surgir a principios de la década de 2000. En 2008, Epstein fue declarado culpable de solicitar prostitución a un menor, y enfrentó una sentencia indulgente que generó críticas generalizadas. El arresto de Epstein en julio de 2019 marcó un punto de inflexión en su historia. Se presentaron nuevos cargos en su contra, acusándolo de operar una red de tráfico sexual que involucraba a niñas menores de edad. El renovado enfoque en sus actividades puso a sus amigos ricos e influyentes bajo el foco de atención. A medida que se desarrollaba el caso, surgieron detalles del extravagante estilo de vida de Epstein. Poseía múltiples propiedades, incluida una isla privada en el Caribe conocida como Little St. James, que se hizo famosa por ser la ubicación de supuestas actividades ilícitas. Las conexiones de Epstein con figuras políticas atrajeron una atención significativa. El expresidente Bill Clinton, que había volado en el jet privado de Epstein, y el actual presidente Donald Trump, que había socializado con él en el pasado, entre otros, estaban vinculados al caso. La asociación de más alto perfil de Epstein fue con el príncipe Andrés, el duque de York. La amistad pasada del príncipe con Epstein se convirtió en objeto de un intenso escrutinio, y lo llevó a alejarse de sus deberes públicos. Las circunstancias que rodearon el arresto de Epstein y el posterior suicidio en la cárcel plantearon numerosas preguntas. El manejo del caso por parte de las fuerzas del orden, incluido un controvertido acuerdo de culpabilidad en 2008, generó preocupaciones sobre posibles encubrimientos y corrupción. El caso Epstein también arrojó luz sobre la cuestión más amplia del tráfico sexual y el abuso de poder. Las víctimas que se presentaron proporcionaron relatos desgarradores de explotación y manipulación, destacando la vulnerabilidad de las niñas y la necesidad de protecciones más fuertes. A raíz de la muerte de Epstein, las investigaciones y demandas han seguido descubriendo más información sobre sus actividades, y los involucrados. La búsqueda de justicia y rendición de cuentas sigue en curso, con las víctimas que emprenden acciones legales contra el patrimonio de Epstein. El caso de Jeffrey Epstein sirve como un claro recordatorio de la parte más vulnerable del poder y los privilegios, así como de la importancia de exponer las irregularidades y proteger a los vulnerables. Continúa despertando el interés público y alimentando debates sobre la influencia del dinero y las conexiones para influir en el curso de la justicia. A medida que el caso Epstein continúa desarrollándose y surgen nuevos detalles, el mundo espera respuestas y busca arrojar luz sobre la verdad. Las víctimas y su búsqueda de justicia permanecen en el corazón de esta compleja y preocupante saga. Tras la muerte de Epstein, la atención se centró en su patrimonio y las batallas legales que lo rodeaban. Epstein había acumulado una gran fortuna, cuyo valor se estima en más de $600 millones, que se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. El primer paso importante para desenredar los asuntos financieros de Epstein fue la creación de un fondo de compensación a las víctimas. Este fondo, supervisado por el patrimonio de Epstein, tenía como objetivo proporcionar acuerdos monetarios a sus víctimas sin la necesidad de largas demandas. Sin embargo, el establecimiento del fondo de compensación a las víctimas enfrentó críticas de algunos que argumentaron que priorizaba proteger los activos de Epstein sobre garantizar justicia para las víctimas. Se plantearon preguntas sobre la equidad y transparencia del proceso. A medida que se desarrollaban las batallas legales, surgieron más detalles sobre las transacciones y conexiones financieras de Epstein. Los informes revelaron numerosas cuentas extraterritoriales y sospechas de lavado de dinero, lo que generó más preguntas sobre la fuente y el flujo de su riqueza. Las conexiones de Epstein con personas de alto perfil también se extendieron al mundo empresarial. Había cultivado relaciones con multimillonarios, ejecutivos corporativos y científicos, lo que generó dudas sobre cómo estas conexiones desempeñaron un papel en su éxito financiero. Además de sus tratos financieros, Epstein era conocido por sus actividades filantrópicas. Había donado millones de dólares a diversas causas, incluidas instituciones educativas, investigación científica e iniciativas ambientales. Sin embargo, estos esfuerzos filantrópicos fueron objeto de escrutinio a la luz de las acusaciones contra Epstein. Las instituciones que habían recibido donaciones de él enfrentaron presiones para romper los lazos y devolver los fondos. Un ejemplo destacado fue el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que había recibido importantes donaciones de Epstein. La revelación de las actividades criminales de Epstein provocó una revisión interna y una reevaluación de las prácticas de recaudación de fondos del instituto.
Las consecuencias del caso Epstein se extendieron más allá de los Estados Unidos. Las conexiones e implicaciones internacionales surgieron a medida que las investigaciones profundizaban en sus actividades en el extranjero. Epstein había mantenido residencias en varios países, incluyendo Francia, el Reino Unido y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Cada ubicación presentó su propio conjunto de impugnaciones y consultas legales. En Francia, por ejemplo, las autoridades abrieron una investigación para determinar si se había cometido algún delito en suelo francés. Las conexiones de Epstein con políticos y figuras empresariales francesas complicaron aún más el caso. De manera similar, en el Reino Unido, surgieron dudas sobre los vínculos de Epstein con funcionarios británicos, y las acusaciones de conducta sexual inapropiada que pueden haber ocurrido dentro de la jurisdicción británica. La naturaleza internacional del caso Epstein destacó los desafíos de coordinar investigaciones y acciones legales a través de las fronteras. También generó preocupaciones sobre posibles brechas en los sistemas legales que permitieron a individuos como Epstein operar con impunidad. La red de influencia y poder que rodeaba a Epstein continuó expuesta mientras las autoridades profundizaban en sus actividades. Cada nueva revelación agregó otra capa de complejidad a un caso ya laberíntico. En medio de las batallas legales, las víctimas de Epstein buscaron no solo compensación financiera sino también responsabilidad para aquellos que habilitaron y facilitaron sus crímenes. Presionaron para que se investigaran a los presuntos cómplices y facilitadores de Epstein. Ghislaine Maxwell, un colaborador cercano de Epstein y su presunto proxeneta de niñas menores de edad, se convirtió en una figura central en las investigaciones. En julio de 2020, fue arrestada y acusada de múltiples delitos, incluido tráfico sexual y perjurio. El arresto de Maxwell atrajo renovada atención al caso Epstein, así como a la cuestión de quién más pudo haber estado implicado en sus actividades. La búsqueda de justicia y la búsqueda de la verdad continuaron impulsando las investigaciones. A medida que salieron a la luz más pruebas y se implicó a más individuos, persistió la fascinación del público por el caso Epstein. Se convirtió en un tema de intensa curiosidad pública, lo que llevó a innumerables teorías y especulaciones sobre el verdadero alcance de las actividades de Epstein y el alcance de sus conexiones. El caso Epstein también sirvió como catalizador para las discusiones sobre cuestiones sistémicas relacionadas con el tráfico sexual, el abuso de poder y la salvaguardia de personas vulnerables. Arrojó luz sobre las fallas de las instituciones, incluidas las fuerzas del orden y el sistema de justicia, para proteger a las víctimas y responsabilizar a los perpetradores. A raíz del caso Epstein, se propusieron e implementaron reformas para prevenir casos similares de abuso y brindar un mejor apoyo a las víctimas. Estos esfuerzos tenían como objetivo abordar los problemas sistémicos que permitieron a Epstein operar con relativa impunidad durante tanto tiempo. El legado del caso Epstein continúa evolucionando, con investigaciones en curso, procedimientos legales y la búsqueda de justicia para las víctimas. El verdadero alcance de las actividades de Epstein y la complicidad de quienes lo rodean puede que nunca se conozca completamente, pero el impacto de sus acciones en los individuos y la sociedad en general es innegable. El caso Epstein sirve como recordatorio de la lucha en curso por la justicia y la necesidad de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Destaca la importancia de responsabilizar a quienes ocupan puestos de poder e influencia por sus acciones. A medida que continúan las investigaciones y las batallas legales, las voces de las víctimas siguen a la vanguardia. Su valentía y resiliencia al presentarse, a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentan, sirven como testimonio de la fuerza del espíritu humano y la lucha por la justicia. La historia de Jeffrey Epstein es una saga compleja y preocupante que ha dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva. Sirve como un crudo recordatorio de los peligros inherentes del poder sin control y la urgente necesidad de un cambio sistémico para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los individuos. El caso Epstein seguirá siendo estudiado, discutido y debatido mientras la gente busca una comprensión más profunda de los problemas subyacentes y busca evitar que tales abusos ocurran en el futuro. La búsqueda de justicia y la búsqueda de la verdad persistirá, impulsada por el coraje y la determinación de aquellos cuyas vidas han sido impactadas para siempre por las acciones de Jeffrey Epstein.